Estás escuchando Radio Libertad Total, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Y hoy tenemos el privilegio de tener con nosotros al pastor Conrad Rovira, de Getafe, en Madrid. ¿Es así, no? Así es, así. Aquí estamos sirviendo a Dios. Vi que has publicado precisamente unos WhatsApps que me han llegado a mí hablando del evangelismo profético y me ha parecido interesante. ¿Me podrías explicar en qué consiste ese evangelismo profético? Bueno, pues todos conocemos, la mayoría de las iglesias evangélicas, lo que es el evangelismo, cuando la iglesia sale a proclamar la palabra a la calle en forma de folletos, de testimonios o de música. Y en las iglesias pentecostales ha habido un movimiento en el cual se ha vuelto a revitalizar ese ministerio que era el profético, de hablar de parte de Dios, palabras de consuelo, de edificación a la iglesia. Y entonces, cuando estas dos cosas se unen, nos encontramos que hacemos algo semejante a lo que hizo la iglesia primitiva. Cuando leemos en el libro de los Hechos, en los primeros capítulos, vemos como la iglesia salieron llenos del Espíritu Santo y en su ciudad empezaron a profetizar, a declarar la palabra de Dios a todos los que estaban por allí con una unción que no habían conocido antes. Entonces, lo que llamamos evangelismo profético... Perdona un momento. Conrad, escúchame un momento. ¿Puedes explicar un poquito mejor para nuestros oyentes la palabra unción? Vale, la palabra unción la utilizamos cuando hablamos de que hemos recibido como una presencia de Dios, un sentir de Dios, algo espiritual, externo a nosotros y que identificamos como que viene de parte de Dios y que está de acuerdo a su palabra, que nos da como una capacidad, una capacitación sobrenatural para poder hacer alguna actividad que trasciende a lo que naturalmente entendemos. O sea, que es algo espiritual, ¿no? Es algo espiritual. Entonces, lo que hacemos en esos talleres de evangelismo profético es enseñar a hacer algo que en todas las iglesias se tenía que enseñar. Uno es a poder ministrar, a poder hablar el evangelio en esa unción, en ese espíritu, dentro de lo que es un local. Es decir, en una iglesia tenía que haber una libertad, tenía que haber una preparación para que la gente pudiese compartir la palabra de forma sabia y de forma bíblica. Dice la palabra que el pueblo sin visión perece. Literalmente la traduciríamos por visión profética. Entonces, cuando esta palabra no se da dentro de la iglesia, pues falta algo. Es decir, necesitamos esa visión de parte de Dios, ese sentir, que es la forma que yo entiendo la profecía, cuando una persona siente el corazón de Dios, lo que late el corazón acerca de algo. Y eso, cuando lo trasladamos a la calle, se convierte ya en algo explosivo, porque cuando en la calle empezamos a fluir con esos dones del Espíritu, con esa unción del Espíritu Santo, con personas que no han pisado una iglesia en su vida y que de repente el Señor utiliza a alguien para darle una palabra de ciencia, una palabra de conocimiento, ahí es donde se produce un auténtico una auténtica revolución. Sí, una auténtica catarsis, por decir alguna palabra, es decir, un choque espiritual, un cortocircuito espiritual de la persona que se abre a una realidad que hasta ese momento desconocía o la tenía totalmente sana ella, que es el Dios interviniendo en su vida, contexto y en su historia. Bueno, creo que es muy importante esa forma de trabajar, que es movidos por el poder de Dios, ¿no? Y realmente compartiendo la palabra, pero no a nuestra manera, lo decimos hoy en el programa especialmente, que no es a nuestra manera, es a la manera de Dios.
Entonces, Eso. ¿tú podrías explicar algún testimonio, alguna experiencia, a ver si te acuerdas tú de algo ahora, que donde hayas visto cómo Dios actuaba en la situación concreta de una persona? Pues me acuerdo la primera vez, porque como todas, siempre la primera vez que el Señor te utiliza de esta manera es la que más te impresiona, y ya estaba en la cola de un servicio de urgencia veterinario y tal, y bueno, pues como es normal, empiezas a hablar con la gente que está allá alrededor. Hicimos ahí amistad con una chica española que llevaba ahí su perrito a que lo vieran, y empezamos a hablar de las cosas espirituales y de Dios. Y en ese momento yo sentí como el Señor me traía al corazón una palabra para esta persona. Y yo, por supuesto, le pedí permiso. Le dije, mira, nosotros somos cristianos y evangélicos y creemos en esto, que me gustaría compartir contigo una cosa que siento de Dios para ti. Y entonces el Señor me puso a empezar a poner palabras en mi boca acerca de su vida, del pasado, de las cosas que le habían ocurrido y los planes que él tenía para él. Y la reacción fue empezar a llorar a lágrima viva esta persona. Y verdaderamente yo me di cuenta que no es que el español sea duro, no es que España sea duro. Realmente el problema lo tenemos más bien en nosotros, que no tenemos esa sensibilidad o no tenemos esa libertad para ejercer esos dones, esos ministerios que el Señor nos ha dado, donde más se necesita, es en la calle. A veces actuamos por nuestra cuenta en vez de con la unción de Dios. Que la unción de Dios es la que te da la capacidad de poder hablar al corazón de una persona. Muy bien, una buena experiencia, porque realmente lo que tú dices, en España la gente no es dura. Lo que pasa es que está muy defraudada de la religión. Porque déjame que te comente algo. La iglesia no tiene que ver con un edificio, ni con actividades de la iglesia que se hacen dentro del ambiente de la iglesia, sino que tiene que ver con la iglesia somos los que creemos en el Señor Jesucristo y vivimos para Él, para hacer las cosas como Él nos manda. Ahí está. Una de las cosas que más ha hecho daño a los discípulos de Cristo son las liturgias y los métodos. La liturgia es el nombre antiguo, es decir, intentar encasillar dentro de un tipo de orden cómo Dios tiene que hacer las cosas o cómo te tienes que acercar a Dios, de donde viene la palabra sacramento y todas las cosas que la mayoría que tienen un trasfondo católico entienden. Pero nosotros, los que nos denominamos evangélicos protestantes, pues tenemos otra palabra, que son los métodos. Y los métodos bueno, es exactamente lo mismo. Perdón un momento, hombre, yo creo que la palabra correcta es los hijos de Dios. Los hijos de Dios. Yo prefiero la palabra discípulos. Porque Bueno, el discipulado implica un Cristo. Compromiso y otro significa que tienes una relación familiar, pero luego puedes andar como te da la gana. Pero bueno, la palabra discípulo para mí tiene un peso muy importante. Entonces, los que somos discípulos del Señor, verdaderamente tenemos que examinar verdaderamente si estamos haciendo las cosas porque simplemente así nos las enseñaron, lo que son los métodos de evangelizar, métodos de las tradiciones, de orar o de alabar a Dios, o verdaderamente estamos aprendiendo a lo que significa vivir en el Espíritu, ministrar en el Espíritu. Muy y bien, verdaderamente esas son las dos grandes cosas que mucha gente está redescubriendo. Uno, lo que es una vida en el Espíritu diaria, y luego aprender a ese llamado que Dios te ha dado a poder servir a los demás, Espíritu. a servir a los demás con lo que Dios te ha dado. Exactamente. Bueno, y Jesús dice que es más bienaventurado dar que recibir. Así, lo que uno da es lo que ha recibido de Dios. Eso me parece muy interesante resaltarlo. Bueno, y ya para terminar, me gustaría que hablaras directamente a los que nos están escuchando por la radio, además de aquí en Tarragona, Radio Sant Pere y Sant Pau,
San Pedro y San Pablo, significa. También se escucha por toda Barcelona en Radio Amistad y luego se transmite por redes sociales en fragmentos del programa. Por eso es importante que tú lo puedas hablar a la gente que está recibiendo este mensaje. Pues lo primero, decirte que Dios es real y que Dios conoce todas sus circunstancias. Y lo siguiente es que quiero que abras tu boca para decirle al Señor: te necesito, interviene en mi vida. Ahí es donde empiezan todas las cosas. Luego, yo voy a orar por ti, pidiendo que esas montañas que hay en tu vida, espirituales, de enfermedad, también de mucha oscuridad en pensamientos, en filosofías o tantas series de cosas, muevan. Así que voy a orar en este momento, yo, en el nombre de Jesucristo, yo oro por todos aquellos que nos están escuchando, yo reprendo y ato cualquier fuerza de oscuridad que esté bloqueando la mente o el corazón para poder recibir a Cristo como Señor y dejar que Él intervenga en tu vida. Yo ahora oro para que seas sanado, para que Dios envíe sanidad allá donde estás, a tu espalda, a tu cáncer, a tu mente, todos aquellos que tienen problemas psicológicos y psiquiátricos. Yo oro también por ellos, Señor, para que tú saques de la esclavitud a muchos de ellos y traigas libertad verdadera y libertad genuina. Y sobre todo, que los llenes de amor. Pídele al Señor que te llene de su amor, que te llene de su consuelo, que te levante. Y todo esto lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Gracias, Monra. Escucha una cosa. Y me gustaría que explicaras a las personas que nos están escuchando, pues lo que significa ser un discípulo de Cristo. Pues discípulo significa alguien que sigue al Maestro. Y verdaderamente los cristianos se supone que tenemos que seguirle a Cristo. Eso implica, en primer lugar, conocerle, y conocer su palabra y conocer sus enseñanzas. Pero eso no es suficiente. Gente religiosa con conocimientos teológicos hay mucha. Hay que comprometerse. Y comprometerse significa que uno implica su vida desde que se levanta hasta que se acuesta, sus decisiones, sus pensamientos. El otro día estaba pensando el versículo que dice que tenemos los creyentes la mente de Cristo. Eso significa que sus pensamientos tienen que llenar nuestra vida. Eso lo hacemos a través de la lectura de la palabra, a través de la oración, y dejando que todos esos pensamientos, que todas esas instrucciones nos vayan cambiando en cada decisión, en cada hábito y en cada conducta. Y eso es lo que nos hace verdaderos discípulos de Cristo si hacemos lo que Él ha dicho. Pues Conra, que viene de Conrado, ¿no? El que está escuchando que me entienda por qué te llamo Conra. Pues gracias por abrir tu corazón de una forma tan sencilla y directa, y hasta la próxima. Hasta la próxima. Bendiciones.